continuamos en nuestro recorrido por el libro de los Hechos de los Apóstoles. En la entrega anterior hablamos sobre los testigos preparados, destacando que todo testigo debe estar equipado para servir, predicar y resistir. Y concluimos que ser un testigo implica proclamar el Evangelio, un mensaje que inevitablemente provoca dos respuestas, una de aceptación o una de rechazo. Y aunque el rechazo es una realidad, hallamos consuelo en recordar que también habrá frutos, personas que vendrán a los pies de Cristo. Por eso debemos mantener la mirada en lo que realmente importa, más allá de la circunstancia. El nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo será glorificado. En esta nueva entrega profundizaremos en este último elemento del equipamiento, que es testigos en la adversidad. A partir de esto, quizás usted haya escuchado la frase célebre: sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. Estas palabras, pronunciadas por el primer ministro británico Winston Churchill el 13 de mayo de 1940, marcaron el inicio de su mandato en plena Segunda Guerra Mundial. Solo habían transcurrido algunos 8 meses desde que los aliados sufrían las derrotas tras la Alemania nazi. En medio de guerras de grandes potencias, el discurso de Churchill ante la Cámara de los Comunes no fue uno de alento o de triunfalismo. No prometió una victoria fácil, fue directo y honesto. Él preparó a su pueblo para lo que estaba por venir, que era sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. No era un grito de esperanza superficial, sino una advertencia clara sobre las pruebas que enfrentarían durante los próximos 5 años. Esta postura contrasta con muchos de los discursos motivadores de la política moderna. Sin embargo, Churchill hizo algo esencial. Él dijo la verdad. Él expuso la realidad innegable, sin adornos ni falsas promesas. Y de esta misma manera, esta porción de la palabra nos revela la verdad del Evangelio desde la perspectiva de los testigos. La Escritura, hermanos y hermanos, no oculta las dificultades. Al contrario, muestra ambas caras de la moneda. Así que quienes deciden seguir a Cristo deben saber que aunque hay grandes recompensas en Cristo, también existen altos costos. Hoy exploraremos esta realidad a través del tema testigos en la adversidad. Y lo haremos siguiendo los 3 movimientos del texto. El primero, que es perseguidos por la verdad, en los versos 5 al 7. Luego veremos aferrados a la verdad, en los versos 8 al 12. Y por último, obedientes a la verdad, en los versos 13 al 22. La idea que quiero que quede en sus mentes y corazones es: la adversidad de la iglesia es inevitable. Pero gracias a la plenitud del Espíritu Santo saldremos victoriosos, ya sea por nuestra vida o por nuestra muerte. Le invito a que oremos. Padre amado y Dios todopoderoso, a pesar de mí, oh Señor, a pesar de
todos mis errores, de todas mis faltas, de todos mis pecados, Señor. Edifica a tu iglesia para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Primero veamos la sección de perseguidos por la verdad en los versos 5 al 7. Vaya conmigo al libro de Hechos capítulo 4, versos 5 al 7. Dice la palabra de nuestro Dios. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho todo esto? En esta primera parte vemos un juicio interrogatorio que es llevado a cabo por los líderes religiosos de Judá. Se asume que estos líderes formaban parte de lo que se conoce como el Sanedrín. El Sanedrín era un consejo supremo a cargo de asuntos judíos en la Palestina romana. La función de este consejo era, básicamente, de manera resumida, dirimir asuntos locales o menores, mayormente asuntos religiosos, que no estuvieran contemplados en la ley romana y que fuera de poco impacto para la estructura legal del imperio. El Sanedrín estaba compuesto por diferentes grupos, tanto religiosos como laicos. Su origen no está muy claro y tradicionalmente se cree que se originó con los 70 ancianos que ayudaron a Moisés en Números 11, 16 al 24. Pero también se le atribuye a Esdras y a otros procesos después de la conquista de Judá. Durante el primer siglo, este grupo tuvo mucho poder, aunque limitado por el tema del imperio, pero tenía mucho poder sin lugar a dudas. En este caso se mencionan a 4 personas: Anás, Caifás, Juan y Alejandro, identificados como parte de la familia que en esencia monopolizó el cargo de sumo sacerdote. En esencia ellos se cambiaban unos y otros por turnos la posición. Anás, que era como el patriarca de la familia, era una figura política sumamente poderosa entre los judíos de la época. Y él puso a 5 de sus hijos, un nieto y un yerno, a ocupar el cargo de sumo sacerdote. Caifás, que era el yerno de Anás, ejerció como sumo sacerdote durante la condena de Jesús y fue el principal organizador del complot para la muerte de Jesús. Eso se registra en el capítulo 11, versos 45 al 57 del libro de Juan. Y partiendo de esto, el juicio que se describe en capítulo 4 de Hechos, noten cuál es la razón que mueve a estas personas a enjuiciar a Pedro y a Juan. Vaya conmigo al verso 7. Poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? La palabra potestad aquí quiere decir autoridad. Lo que significa que la verdadera pregunta de este concilio es: ¿bajo qué autoridad ustedes han hecho esto? Por lo tanto, el tema no es la sanidad como tal del cojo que pasó en el capítulo pasado, sino ¿qué les da derecho a ustedes a hacer este milagro? ¿Bajo qué autoridad? En otras palabras, el Sanedrín está más preocupado por el tema político que por el tema milagroso de lo que acaba de suceder. Es interesante porque este hombre, en el versículo 22, nos muestra que tenía 40 años. Este hombre ha estado 40 años postrado. Este hombre ha dependido de otras personas para subsistir toda su vida, viviendo de limosnas. Un hombre que ellos veían todos los días que iban al templo en el mismo lugar. Probablemente le llamaban el cojo de la hermosa,
Probablemente llamaban Juan, sí, el cojo de allá, sí, a ese, sí. Y este cojo ha sido restaurado. Y la pregunta que hacen ellos es, ¿bajo qué autoridad? Algo similar sucedió con Jesús. Según lo relata el mismo libro de San Juan, en el Evangelio hay un paralítico en Betesda. Juan 5, 7 al 13. Y vemos este mismo patrón. Un hombre que había estado paralítico toda su vida, es sanado, pero en lugar de regocijarse porque se sanó esta persona, la gente le pregunta al recién sanado, ¿por qué estás sacando tu lecho? Tengo 38 años postrado y tú me preguntas por qué estoy sacando mi lecho. Porque puedo caminar ahora. El problema del mundo, hermanos y hermanas, siempre ha sido con Dios de autoridad. Desde el principio, cuando Satanás sembró la duda en Adán y Eva sobre el mandato divino, ellos cuestionaron la autoridad de Dios. Y esta rebeldía se ha repetido desde ese momento hasta hoy. La humanidad continúa rechazando las órdenes claras de Dios, como no robar, amar al prójimo o valorar la vida. Dios dice, no roben, pero los políticos nuestros dan posgrados en cómo hacerlo. La Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero el mundo te dice, no, sé tú. La palabra dice, ama a tu esposa como a Cristo, y el mundo dice, no, ella es un objeto de placer. ¿Se ve? Entonces, el mundo tiene un problema de resistencia con la autoridad divina. Y el pecado lo que hace es que refleja esta rebelión contra la autoridad de Dios. Lo que significa que, si todo esto es cierto, el evangelio siempre irá contracorriente. Si el mensaje entonces es contracorriente, la persecución es inevitable. Vamos a hacer otra vez más el análisis. Si el evangelio plantea cosas que el mundo rechaza, y esa es la constante, entonces la persecución es inevitable. Y esta verdad es crucial para nosotros hoy. Si no la tenemos clara, viviremos en una constante frustración. Porque nos daremos cuenta de que aunque nuestro mensaje busca traer esperanza y vida, será rechazado una y otra vez. Y esto es lo que vemos exactamente reflejado en el ejemplo de los discípulos. Ellos fueron perseguidos y lo interesante es que no fue por un delito, sino por una percepción de amenaza. Y esto es algo repetitivo en el Sanedrín. Vaya conmigo, por favor, al libro de San Juan, capítulo 11. Libro de San Juan, capítulo 11. Y vamos a enfocarnos en los versos 46 al 50. Evangelio de San Juan, capítulo 11, versos 46 al 50. Mire que dice la palabra de nuestro Dios. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Esto es en el contexto de Lázaro siendo resucitado. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio o Sanedrín y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esta declaración de Caifás se da dentro del contexto de la resurrección de Lázaro. Un momento que debió ser de júbilo. Un hombre, hermanos y hermanas, había muerto y tenía 4 días enterrado. Y sale vivito y coleando. Pero noten cómo el mismo Caifás que vemos en Hechos es el que plantea que Jesús es una amenaza a la estabilidad. Y que es mejor que Él muera
a que la nación perezca. Esto porque en su juicio los romanos podrían ver a Jesús como una amenaza y querer independizarse de este caso del imperio. ¿Qué quiero decir con esto? Que el mundo, hermanos y hermanas, no está en contra del evangelio por sus bondades, sino que el mundo está en contra porque amenaza a la autoridad del mundo. La idea de autonomía que se nos ha vendido, de que yo hago lo que yo quiera, sin importar lo que el mundo diga, el evangelio plantea lo contrario. El evangelio dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. El mundo dice, no, busca lo tuyo primero. El evangelio te dice claramente, ama a tu esposa como a la iglesia. ¿Qué dice el mundo? Es un objeto de placer. El evangelio dice, mujer, sujétate a tu marido como iglesia a Cristo. El mundo dice, no, mujer, no te dejes dominar de esa bota yankee. Ese opresor que te ha mantenido todo ese tiempo ahí oprimida. De manera que es una obvia contradicción. Es decir, es obvio que no estamos en la misma página. Nosotros promovemos el evangelio y ellos promueven su propio evangelio. Por lo tanto, si el evangelio es contracorriente, la persecución es inevitable. La pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos sortear esta realidad? Y eso se ve en los versos 8 a 12. Aunque esta realidad de la contrariedad entre el mundo y la autoridad de Dios, lo que nos va a ayudar en la adversidad es estar aferrado a la verdad. Y la verdad es Cristo. Vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 14, verso 6. Juan, capítulo 14, verso 6. Dice la palabra del Señor. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Eso dice claramente que no hay otra opción. Jesús es la única vía. Fuera de Cristo no hay salvación. Y eso se encuentra en su palabra. Algo que vamos a ver un poco más adelante. Pero quiero que veamos que la manera en que Pedro y Juan logran esto es que ellos mismos se están apegando a lo que Jesús dijo. Así que la clave para enfrentar al mundo no es yo ser genial. La clave para yo enfrentar al mundo no es yo ser un mega estratega que tengo no sé cuántas estrategias para vencer al mundo. No. La forma de hacerlo es aferrarnos, anclarnos en la verdad. Y esta verdad nos dice, sé lleno del Espíritu Santo. Vaya conmigo al verso 8 del capítulo 4 de Hechos. Verso 8 del capítulo 4 de Hechos. Dice la palabra del Señor. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, a través de esta serie he querido enfatizar que el Espíritu Santo no es un Dios menor, ni que es una fuerza cósmica. El Espíritu Santo no es algo opcional para el creyente. El Espíritu Santo es la única manera en que podremos sobrevivir y dar cara por el Evangelio. No hay otra forma. Y Jesús mismo lo advirtió, que las persecuciones la tendríamos y la manera de enfrentarlas es a través del Espíritu Santo. Vaya conmigo a Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Vamos a enfocarnos en los versos 16 al 18. Mateo capítulo 10, versos 16 al 18. Dice Cristo, he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios. Y en sus sinagogas os azotarán, y aún ante gobernadores y reyes, y seréis llevados por causa de mí para testimonio de ellos y a los gentiles. Noten que Cristo mismo nos advierte que viviremos o experimentaremos adversidad.
y que como testigos esto es inevitable, que seremos perseguidos, que seremos llevados ante las autoridades por causa de Él mismo, por causa del Evangelio. Y nuestra función, escúcheme bien ahora, no es defendernos. Nuestra función no es defendernos. Nuestra función, de acuerdo a Cristo, es dar testimonio. Pero no te clave esto, hermano y hermana. Usted está llamado a ser testigo. Es un tema que se repite una y otra vez en el libro de Hechos. Usted no está llamado a hacer otra cosa. Usted está llamado a ser testigo. Y por ser testigo de algo que va en contra de la corriente, usted será perseguido. Eso es parte del combo. Pero nota algo clave. Esta persecución, como dice Jesús, es para dar testimonio de Jesús. Es decir, la persecución es un medio que Dios utiliza para expandir su iglesia, para dar a conocer el Evangelio. De manera que no podemos ver la persecución como algo malo en sí mismo. Es evidente que no vamos a estar celebrando la persecución, aunque en Hechos se ve un poco más tarde que se celebra. Sin embargo, no podemos ver la persecución como que es un castigo de Dios y como que debemos evitarla. No. Tenemos que ser prudentes, sí. Tenemos que ser sabios, sí. Pero cuando llegue el momento, cuando llegue la hora cero, Cristo depende de... No, nosotros debemos mostrar a Cristo. Y dependemos del Espíritu Santo. Y aquí es donde el Espíritu Santo es clave. Porque miren lo que dice Jesús en el mismo capítulo 10, versos 19 al 20 del libro de Mateo. Mateo 10, 19 al 20. Miren qué dice. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis. Porque en aquella hora, aleluya, os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que está en vosotros. Aleluya, hermano y hermana. El Espíritu hablará por usted. Cuando seamos perseguidos, hermanos y hermanas, enfrentemos adversidades, si somos llenos del Espíritu Santo, Él hablará por nosotros. Nuestras palabras no serán nuestras. Nuestras palabras verán la unción del Espíritu Santo. Y es por eso que tenemos que desmitificar la idea del Espíritu Santo, de que es una experiencia extrasensorial. El Espíritu Santo es más que una calentura en los pies, es más que una emoción. El Espíritu Santo es poder de Dios en nosotros para tener la capacidad de ser testigos. Es penoso cómo hemos reducido al Espíritu Santo a experiencias de éxtasis. Es penoso cómo hemos reducido al Espíritu Santo a una quinta pata de una mesa cuadrada. Hemos puesto al Espíritu Santo en un lugar que no se merece. De un lado, la experiencia. Del otro, una disminución. Hermano y hermana, el Espíritu Santo es vital. Escúcheme bien. Sin el Espíritu Santo es imposible ser creyente. Sin el Espíritu Santo es imposible ser creyente. Es tanto así que el Espíritu Santo es quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, es la que abre nuestros ojos para que veamos a Cristo. Y al mismo tiempo el Espíritu Santo nos empodera para que seamos testigos de Cristo y proclamemos la verdad del Evangelio. Y eso es lo que hace entonces Pedro y Juan. En los versos 8 al 12, el Espíritu Santo llena a Pedro. Vaya conmigo al capítulo 4 del libro de Hechos. Y vean lo que nos dice Pedro luego de ser lleno del Espíritu Santo.
Verso 9 del capítulo 4. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sea notorio a nosotros, a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. En la primera respuesta, Pedro le hace ver quién es la autoridad sobre la iglesia. La autoridad es Cristo. Esta autoridad es la que ha permitido que este hombre sea sano. Pero no solamente es la autoridad sobre la iglesia, sobre ellos, sino también sobre todos, incluyendo el Sanedrín. Verso 11 del capítulo 4. Y este Jesús es la piedra reprobada por ustedes, por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Esta porción Pedro cita el Salmo 118, 22. Este salmo es un salmo de acción de gracias porque Dios ha salvado a Israel. Es una adoración a Dios porque Él intervino a favor de su pueblo. De manera que Pedro no está citando por citar. Él está diciendo la salvación que venía en el Salmo 118 es Cristo. Y me gustaría que lo leamos para que veamos el contexto. Salmo 118, versos 21 al 24. Dice la palabra de nuestro Dios: te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos alegraremos y gozaremos en él. Pero está diciendo, este es el día que hizo Jehová, porque vino la salvación. Ustedes lo despreciaron, pero esta es la salvación que está por encima de ustedes. Esta es la autoridad. ¿A nombre de quién? De Jesús. Peleen con él. El que firmó este cheque fue Jesucristo. Peleen con él. Hermanos y hermanas, Jesús es la piedra que desecharon y despreciaron y asesinaron, y al tercer día, lleno de gloria, de gracia, resucitó y ahora es la máxima autoridad, no solamente de la iglesia, sino del mundo. Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Hermanos y hermanas, Jesús es el Señor de todas las cosas. No hay un átomo en el universo que no tenga la impronta de Jesús en su forma. Todo espacio dice: Jesús es mío y me pertenece. Peleen con él. Y no solamente eso, esta autoridad, aunque ustedes no la reconozcan ahora, lo van a reconocer después. Vaya conmigo. Libro de Filipenses, capítulo 2, versos 9 al 11. Filipenses, capítulo 2, versos 9 al 11. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos y hermanas, es cierto que enfrentaremos adversidades. Es cierto que como testigos nos tendremos que enfrentar a entidades gubernamentales que buscarán nuestro silencio, pero estemos seguros de que ellos no tienen la autoridad. Lo que ellos tienen es un permiso limitado, porque la verdadera autoridad es de Jesucristo. Y un día, ellos doblarán sus rodillas. Y Pedro culmina
su intervención con la esperanza. Aunque ellos han despreciado la verdadera roca, miren cómo Pedro cambia el discurso. Hechos capítulo 4, verso 12. Hechos capítulo 4, verso 12. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Hermanos y hermanas, solo Cristo salva. Es solo a través del sacrificio de Jesucristo que nosotros somos verdaderamente salvos. No hay otra manera, no hay otra opción. Por lo tanto, si estás aquí y aún no has dado el paso de fe, te digo que solamente Jesús te puede salvar. Que no hay otro camino. Él es el único salvavidas en el océano de pecado en que estás. Por lo cual, si no te sometes a la autoridad de Cristo ahora, sepas que más temprano que tarde, un día doblarás tus rodillas ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Un día tendrás que confesar que rechazaste al verdadero Dios. Y esto lo harás queriendo o no queriendo. Esto lo harás voluntariamente o obligatoriamente. Un día, no muy lejano, la autoridad máxima vendrá en su trono y tú y yo nos postraremos ante Él. La diferencia estará en que nosotros nos postraremos en agradecimiento por la salvación y tú te postrarás en dolencia por la condenación. Pero los dos diremos, gloria a Dios. El mundo entero a una sola voz. Y si hubiesen extraterrestres, todo el universo a una dirá, gloria al Rey de Reyes. Ese planeta que está a no sé cuántos años luz va a ser algo que va a decir, gloria a Cristo. Queriéndolo o no queriéndolo. Por lo tanto, ¿en cuál de los dos grupos vas a estar? ¿Estarás en los que adorarán a Jesús por agradecimiento o estarás en los que adorarán a Jesús por dolor? Pero esto continúa. Por último tenemos la obediencia de los discípulos a la verdad. Esta parte realmente se enfoca en los versos 18 al 22. Pero para que demos contexto, necesitamos leer del 3 al 17. Vaya conmigo para que veamos cómo esos discípulos reflejan a Cristo. Versos 13 y 14 del capítulo 4. Hechos 4, 13 al 14. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podía decir nada en contra. Yo identifico de esto aquí dos cosas importantes. Primero, el denuedo de Pedro y de Juan. Esta palabra denuedo, cuando se analiza en los originales, quiere decir arrojo, seguridad y franqueza. Pero más que todo, convencimiento. Lo que está diciendo Lucas aquí es que Pedro y Juan estaban tan convencidos de lo que había pasado que no importaba delante de quién estuvieran, que no importaba si su vida estaba en peligro, ellos iban a proclamar a Cristo. Y el segundo elemento es que ellos reflejaban a Cristo. Y esto no es nuevo para Pedro. De hecho, la noche que Pedro entregó a Cristo, una de las maneras en que identifican a Pedro es porque hablaba como Cristo. Mateo capítulo 26, verso 73. Un poco después, acercándose los que allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Al parecer hay algo que identifica a los discípulos de Cristo entre la multitud. Es decir, nuestro comportamiento refleja a Cristo. Y eso es importante porque somos luz en un mundo de tinieblas. Y debemos hacer lo mismo que hace Cristo. Ahora, el Sanedrín
tomaría represalia contra los discípulos. Y esta parte es clave. ¿Por qué? Porque si el evangelio es contracorriente y la persecución es inevitable, entonces no debemos sorprendernos de lo que nos pase. Si el evangelio es contracorriente y la persecución es inevitable, no debemos sorprendernos de lo que pudiera pasar con nosotros. Hechos 4, 15 al 18. Dice la palabra del Señor. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con esos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha para ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, le intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Si ellos intimidaron ante la prueba indiscutible de la sanidad. Ellos amenazaron a los discípulos y esto es lo que da pie a que los discípulos sean obedientes y fieles. Es decir, ante la amenaza de la intimidación, los discípulos responden. Verso 19 al 21. Mas Pedro y Juan respondiendo diciéndoles, yo me imaginaba que fue como que al mismo tiempo que dijeron eso. Eso es algo que estoy inventando yo, ¿no? Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque, escuche esto bien, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Recuerden que hay 3,000 o 2,000 o 5,000 personas que están convertidas, esperando afuera, contra 72. Como que no cuadra el asunto, ¿verdad que no? En Hechos 19 al 21, Pedro y Juan enfrentan las amenazas y responden con que no pueden dejar de proclamar lo que han visto u oído. Y su argumento principal es, tenemos dos autoridades, Dios y ustedes. ¿Ustedes entienden que debemos obedecer a ustedes en vez de Dios? No creo. Este acto de obedecer se ha trasladado con un tema muy particular, porque en este acto específico, el concepto que pudiéramos equivalerlo a nuestro tiempo es la objeción de conciencia, que es donde una persona se niega a cumplir el servicio militar obligatorio por sus creencias. Y eso trae una disyuntiva para nosotros, de qué hacer cuando las leyes que se formulen vayan en contra del Evangelio. Cuando Romanos nos dice que tenemos que someternos a las autoridades. ¿Qué hacer? La respuesta es simple. Nosotros obedecemos a las autoridades humanas hasta que interfieren con las leyes de Dios. Ahora, esa línea es delicada, porque esto da pie a justificar actos hasta vandálicos, que van en contra hasta del mismo Dios y de los hombres. Entonces, ¿cómo podemos identificar el juicio correcto? La respuesta está en lo siguiente. Toda legislación que imponga a la iglesia el principio máximo de autoridad por encima de Dios, debemos rechazarla. Por ejemplo, si el Estado dice, ahora ustedes no pueden reunirse a orar en espacios públicos. Si esto pasara, nosotros no podemos ir a orar a la Casa Blanca y orar allá, porque eso es provocación. Pero si estamos reunidos en la casa solos y llega una redada, nosotros nos mantenemos firmes en que estamos adorando a Dios. Espero haberme dado a entender. No es provocaciones, sino ser frontales y proclamemos la verdad del Evangelio. Al igual que Daniel, cuando se promulgó el edicto, él lo que hizo fue, se quedó exactamente haciendo lo mismo. Abrió su ventana y oró 3 veces.
y no se achicopaló. Esa palabra me la aprendí hace poco de México. No se achicopaló, no se puso pequeñito, ¿cierto? No se puso pequeño, sino que se fue frontal. Y como testigos, hermanos y hermanas, tenemos la responsabilidad de dar testimonio de la verdad, independientemente de cuál sea la legislación vigente. Independientemente de eso, seremos perseguidos. Mateo, capítulo 10, verso 21. Dice Jesús, el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Cristo nos advierte, hermanos y hermanas, que la muerte está dentro del paquete, que es posible que esto pase. Sin embargo, aunque es cierto que la muerte es una posibilidad, Cristo mismo nos plantea en el capítulo 10 que seamos astutos como serpiente y sencillos como paloma. Es decir, no es que ahora vamos a ser nosotros los Avengers de Cristo. No. Seamos prudentes. De hecho, Jesús dice, si les persiguen en un sitio, váyanse a otro. Ahora, más adelante, en el mismo capítulo 10, Jesús dice, pero no tengan temor. Vayan conmigo. Mateo 10, 28 al 33. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae en tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hermanos y hermanas, Dios cuida de ti. Tú vales más que los pajarillos. Tú eres más importante que toda la creación y Dios te va a guardar. Y Él te dará la gracia suficiente por la llenura del Espíritu Santo para discernir cuando venga la adversidad, cómo abordarla. Sepas qué decir y sepas qué hacer. Pero al mismo tiempo recuerda que tu temor real es a Dios. Recuerda que tu temor real no es a los hombres. Y que si le niegas aquí, te negarán allá. Pero si tú le confiesas aquí, te confesarán allá. Permítame concluir. El Evangelio de Jesucristo es contracorriente. Lo que hace que la adversidad, que la persecución sea inevitable. Y al igual que el primer discurso de Churchill, el Evangelio nos promete sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. Pero no se queda ahí. Porque tenemos algo más. Tenemos la promesa del Espíritu Santo, que nos llenará de poder para responder y enfrentar cualquier ataque del enemigo, sabiendo que la muerte es parte de las posibilidades, pero que la recompensa para aquellos que estamos en Cristo proclamando el Evangelio será mayor. Porque un día Él regresará por su iglesia y toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y ese día no solamente veremos a Cristo, sino que también, y este texto no lo puse esta mañana, no solamente veremos a Cristo, sino que veremos Apocalipsis 21, 1 al 4. Un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad de la Nueva Jerusalén descender del cielo, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esta es la parte que quiero que veamos. Y Él enjugará
toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte, y ya no habrá más llanto, y no habrá más clamor, y ni más dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hermano, sé fiel hasta la muerte. Hermano, sé fiel hasta la muerte. Nuestra esperanza está en la nueva Jerusalén, en que Cristo vuelve por ti, hermano, en que Cristo vuelve por ti, hermana, y Él va a enjugar toda lágrima. Toda lágrima. Toda lágrima. Yo tengo 43 años. Y si Cristo viene hoy, Dios va a enjugar cada lágrima. Y yo he llorado mucho. La lágrima del dolor, Dios la va a quitar. La lágrima de la pérdida de mamá, Dios la va a quitar. La lágrima de la pérdida de papá, Dios la va a quitar. La lágrima de la persecución, Dios la va a quitar. Toda lágrima. Toda. Toda, hermano. Hermano, toda lágrima. Hermano y hermana, toda lágrima. Dios con sus manos vendrá contigo y te va a decir: mi hijo, tus lágrimas no fueron en vano. Mi hijo, aquí estoy. Tus lágrimas no son en vano. Hermano y hermana, toda lágrima. Toda lágrima. Toda lágrima. Cada gota que sale de tu ojo, Dios no usará pañuelo. Con sus manos de amor, secará toda lágrima. Sé fiel hasta la muerte, y toda lágrima será removida. Sé fiel hasta la muerte. Aunque haya persecuciones, sé fiel. Y toda lágrima será removida por Cristo mismo, que te dirá: ven, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ven al gozo de tu Señor. ¿Cómo lo aplicamos? Hermanos, reconozcamos, número uno, que existe un mundo adverso que nos va a perseguir por causa del Evangelio. El Evangelio no es rosas y arcoíris. Hay dificultad, hay adversidad, y nuestro trabajo es ser testigos. Pero si somos llenos del Espíritu Santo, lo lograremos. Número dos, pidamos la llenura del Espíritu Santo. Sé que he dicho esto muchas veces en esta serie, pero es que no es posible hacerlo sin Él. Pidamos anhelante la llenura del Espíritu Santo. Y pongamos, número tres, pongamos la vista en el premio mayor. No tema al que puede dañar el cuerpo. El cuerpo se daña solo. Pon la vista en Jesucristo, en la promesa de la nueva Jerusalén. Porque un día todas tus lágrimas, Cristo mismo vendrá y las quitará de tus ojos. Y ya no llorarás más. No vas a llorar más. No vas a llorar más. Se acabó el dolor. Se acabó la muerte. No llorarás más. Oremos. Padre amado y Dios todopoderoso, toda la gloria es para ti, Señor. Gracias por tu amor. Y gracias por tu misericordia, oh Señor. Gracias, porque la promesa pesa más que el dolor. Y un día, oh Señor,
a pesar de las adversidades, tú nos prometes que enjugarás todas nuestras lágrimas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.